Bienvenidos al segundo Congreso Virtual Internacional Reflexiones de la Formación Pedagógica en Nuevos Escenarios Educativos, organizado por los integrantes de la quinta corte del Doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, quienes han unido sus esfuerzos para llevar a cabo este relevante evento académico, el cual busca generar un intercambio de conocimientos, experiencias y saberes pedagógicos entre estudiantes, profesores e instituciones educativas que participan activamente en la formación docente. De esta manera, se pretende contribuir desde los aportes teóricos, reflexiones y prácticas pedagógicas a dar respuestas a las necesidades y exigencias de los nuevos escenarios educativos. Bienvenidos al segundo Congreso Virtual Internacional en Pedagogía 2021. Bienvenidos autoridades, conferencistas, ponentes y audiencia en general a este encuentro de intercambio de saberes, investigaciones y prácticas pedagógicas. Quien les habla, la magíster Cirlis Díaz, les estaré acompañando durante esta tarde como su anfitriona. Enseguida y con una inmensa satisfacción, les presento a la Coordinadora General del Consejo de Estudios de Posgrado de la Ilustre Universidad de los Andes, doctora María Eugenia Noguera de Avendaño, quien asumió esta noble labor desde el 11 de mayo del 2018. Esta distinguida dama es médico de profesión, egresada de la Universidad de los Andes, con especialidad en ginecología y obstetricia de la misma casa de estudio. Es docente titular de la ULA, investigadora y autora de artículos relacionados con la ginecología y la obstetricia. Bienvenida, queda usted con la palabra. Buenos días, encantada de compartir con ustedes el inicio del segundo Congreso Virtual Internacional Reflexiones de la Formación Pedagógica en los Nuevos Escenarios Educativos, realizado en un tiempo de clara crisis nacional y de pandemia mundial. Resalta la trascendencia y el compromiso que todos ustedes asumieron como integrantes del doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes del Núcleo Táchira. Las organizaciones del presente siglo se ven abocadas al reto del cambio constante de su entorno tecnológico, político, económico y de mercados, variables que ejercen una gran influencia en su cultura con exigencias adaptativas y de innovación permanente que garanticen no solo la supervivencia, sino avanzar hacia la competitividad. Puede afirmarse sin lugar a dudas que el cambio es la constante de nuestros días, pero la direccionalidad es turbulenta e impredecible. Las instituciones universitarias están llamadas a cumplir su papel protagónico en esta sociedad compleja, buscando para ello mecanismos que transformen sus procesos, asuman una responsabilidad trascendental en pro de la formación académica de las comunidades, así como en el avance de la sociedad en ciencia y tecnología. Desde la perspectiva axiológica, la universidad debe cumplir con parte de sus funciones, como es el desarrollo de la enseñanza, transmisión de saberes, aportando innovaciones en la ciencia, la técnica y, por supuesto, promoviendo la cultura. Es necesario mencionar que debemos proyectarnos como una universidad líder y de prestigio nacional e internacional, con bases sólidas y altamente reconocidas y respetadas en el desarrollo de los estudios de posgrado, formar profesionales destinados a cubrir las necesidades nacionales de investigación científica, tecnológica y humanística, así como cubrir las demandas sociales del personal altamente calificado, educación como acción reflexiva y consciente. Felicito al doctorado de Pedagogía por el inicio de este congreso virtual. Los pensamientos y miedos serán sustituidos por imágenes y pensamientos de momentos felices y posibles. La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento no lineal son las bases de la nueva universidad. Seguir haciendo lo mismo sin replantear sus actitudes y actividades es ir directo al precipicio. Las directrices están definidas, simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales y grupales. Cuando te comprometes profundamente con lo que estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para ti y al mismo tiempo útiles para los otros, cuando no te cansas de buscar la dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estás haciendo aquello para lo que naciste. Éxito en su congreso,
Los espero en cualquier momento en Mérida para entregarles el título de doctores en pedagogía. Feliz noche. A la doctora María Eugenia. A continuación, recibimos con un grato placer al coordinador del programa de doctorado en pedagogía, doctor Óscar Enrique Blanco Gutiérrez, egresado de la Universidad de los Andes como licenciado en educación, especialidad de administración educativa, con una maestría en administración y supervisión educativa de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y un doctorado en pedagogía de innovaciones educativas de la Universidad Rovira y Virgili en España. En su camino académico ha sido profesor de pregrado, posgrado, ocupado cargos de coordinador en distintas instancias dentro de la ULA. Asimismo, se ha destacado como investigador y autor de distintos artículos en la temática de la evaluación en sus distintas aristas. Bienvenido, queda usted con la palabra. Buenos días, estimados participantes del segundo Congreso Internacional, intitulado Reflexiones de la Formación Pedagógica en los Nuevos Escenarios Educativos. Esta actividad académica forma parte de la programación que han establecido los alumnos de la quinta corte del doctorado en pedagogía para cumplir los requisitos de la organización de un evento que a la vez les sirva para dar un apoyo y una difusión a las propuestas de tesis que ellos van a realizar como parte de los estudios del doctorado. Realmente es una actividad que en estos momentos, con todas las limitaciones que nos hemos conseguido de la universidad prácticamente a puertas cerradas, sin embargo, bueno, hemos tenido la virtud de realizar de manera virtual estas actividades y para ellos hemos contado con la participación de destacados investigadores en el área de la pedagogía, como el caso del doctor José Armando Santiago Rivera, de la Universidad de los Andes, la doctora Doris Pernía, catedrática en el área de las prácticas pedagógicas, fundamentalmente hacia el sector de las matemáticas, el doctor Óscar Guerrero de Chile, el doctor Giovanni Ruiz, que viene trabajando en la Universidad de Pamplona, en Colombia, es la doctora Daisy Carolina Ramírez, quien también nos va a colaborar como ponente en esta actividad. De manera, pues, vamos a tener las opiniones de diversos pedagogos versados en esta materia para que nos sirvan como a manera de ir profundizando en esta área. Realmente para la universidad es un orgullo continuar desarrollando este tipo de actividades y en especial para el doctorado en pedagogía, ya que esto nos ha servido pues para proyectarnos y mantenernos en la panorámica académica universitaria. Igualmente les invito, ¿verdad?, a los quienes deseen ingresar a los estudios de doctorado, que ya a partir del mes de abril pueden irse acercando a las oficinas que están en el núcleo universitario del Táchira y solicitar la información sobre la realización de la séptima corte del doctorado en pedagogía. Muchas gracias y espero que este evento sea de gran éxito académico. Gracias al doctor Óscar Blanco. Ahora bien, para el desenvolvimiento de este evento, explicamos brevemente las normas y la dinámica de trabajo en la modalidad virtual del Congreso. Los espectadores tendrán la oportunidad de interactuar con los conferencistas y ponentes a través del chat en directo. Deben indicar a quién realizan la pregunta, plantear la misma. Los doctores responderán durante la transmisión.
En caso de no conectarse durante el estreno, lo podrán observar por retransmisión en tiempo diferido a través de nuestro canal Con Entusiasmo, el ciclo de conferencias. Y para hoy contaremos en primera instancia con la valiosa presencia de la doctora Olga Castillo de Cuadros. Para nosotros, un honor que se integre a este congreso. Nos visita desde la Universidad de Pamplona de Colombia, egresada de esa misma casa de estudios como licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Orientación Educativa. Además, posee un doctorado en Educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín. En su camino académico ha sido docente de pregrado, posgrado, ocupado cargos de coordinadora, directora y hasta decana de la Facultad de Educación en distintas instancias dentro de la Universidad de Pamplona. Asimismo, se ha destacado como investigadora, autora de distintos artículos y coautora de libros. Bienvenida. Queda usted con la palabra para la conferencia titulada Efectos de las rupturas en la educación superior. Muy buenos días, mi nombre es Olga Belén Castillo de Cuadros, docente titular de la Universidad de Pamplona, compartiendo con ustedes, fruto de mis casi 4 décadas de formación, formando educadores para el siglo XXI en la Universidad de Pamplona. Una conferencia que he denominado Efectos de las rupturas en la educación superior. Como premisas para el análisis de esta conferencia, he escogido las siguientes reflexiones. El concepto de educación, por qué la educación es la responsable de formar la generación de relevo en una sociedad, qué nos aporta las diferentes civilizaciones en cuanto a la necesidad que se tiene de que el hombre sea educado para adaptarse a esa nueva sociedad, qué tipo de hombre estamos privilegiando en la acción educativa, a quién se educa, cómo, por qué y para qué, cuál es el papel en la misma concepción y evolución que han tenido las universidades. ¿Toda universidad es un nivel superior o a qué clase de universidad, con qué visión de pensamiento pedagógico la estamos acogiendo y qué es lo que estamos privilegiando dentro de esas instituciones educativas llamadas educación superior? Para poder iniciar este recorrido de cuáles rupturas debemos hacer y cuáles son los efectos de esas rupturas para darle el poder que tiene la educación a través de todos los tiempos y ahora más que nunca, tenemos que tener en cuenta lo que Gastón Bachelard a mediados del siglo pasado nos ha denominado obstáculos epistemológicos. Él nos identifica en una de sus frases célebres que llega un momento en que el espíritu prefiere lo que confirma su saber a lo que lo contradice, en el que opta por las respuestas en vez de preguntas. Entonces el espíritu conservativo domina y el crecimiento intelectual se detiene. Esa frase célebre nos lleva a identificar en qué consisten los obstáculos epistemológicos, cómo identificarlos para hacer rupturas, y que realmente al hacer esas rupturas de algunos conceptos de la acción educativa nos permitan ir mejorando nuestros procesos de trabajo e ir ubicando la educación con ese poder e ir convenciéndonos que realmente las disciplinas que soportan la acción educativa a través de todos los tiempos tienen gran poder y que ese acto de la educación y en la cual lleva inmerso la acción pedagógica y didáctica y evaluativa debe estarse constantemente reflexionando para ver qué privilegio le estábamos dando a ese proceso. Bachelard nos dice, hay que generar un nuevo conocimiento, debemos establecer rupturas epistemológicas,
El espíritu científico se construye siendo vigilantes para identificar los obstáculos y reconocerlos. Reconocer obstáculos externos e internos al acto mismo del conocer. Hay que identificar ese objeto de estudio, porque es la única forma de crearlo, de recrearlo, de construirlo y de conquistarlo. Los obstáculos son entorpecimientos, confusiones, causan estancamiento y hasta retroceso o inercia. Entonces, partimos de la primera premisa. Al reconocer que la educación es el proceso responsable de socializar a la persona humana en toda sociedad y que las leyes que existen en esos estados de derecho se organizan deliberadamente para representar las posturas y comprensiones sobre los sistemas, en este caso el educativo, son razones suficientes para estarlas digiriendo constantemente, revisarlas frecuentemente, cuáles han sido las aportaciones en ese devenir histórico de las disciplinas que soportan la educación, para confrontar esos lineamientos, esas posturas desde la misma Constitución y de las leyes que la conforman, para concebir cómo las vamos a operacionalizar en esas concepciones y en esos hechos educativos, en esas posturas frente a la acción pedagógica en la construcción de las nuevas generaciones. También hay que reconocer que la educación como concepto, todas las civilizaciones la han respetado en todas las épocas, y siempre se ha sentido la necesidad de que educar al hombre nos va a permitir insertarlo en su medio de una forma transformadora y en constante renovación, que haga que esa comunidad en la que él esté tenga acciones de mejora. En ese mismo sentido, entonces sí vamos a comprender que la educación en sí misma es un principio mediante el cual los grupos humanos han podido conservar los desarrollos materiales, espirituales y sociales. Y de igual manera, frente a las crisis, es a través de la educación, frente al ordenamiento y mediante arreglos pedagógicos, que ha podido reencontrar la paz, mejorar la convivencia, esforzarse para transformar lo que se ha destruido a través de las guerras o a través, en el presente momento que vivimos, a través de las pandemias. En este momento la pandemia del COVID. Como esta situación a la cual no estábamos preparados, nos ha tocado ir a lo fundamental, a lo básico, y aprender a reconocernos como esa unidad que nos permite, en lo más sencillo y natural de la convivencia, empezar a generar momentos de tranquilidad, de paz y de puntos de partida para avanzar. Otro concepto que hay que estar constantemente revisando es, privilegiando el concepto de educación, a qué tipo de ser humano estamos apuntándole en la operacionalización de esos lineamientos y de esas políticas educativas. Entonces encontramos a través de la historia que le estamos apuntando mínimo a 3 tipos de hombre. Uno que lo hemos denominado primer tipo de hombre, cuyas características es a ese ser humano que lo hacemos parte de la historia, que él se siente historia, que se separa del individualismo, de esa conciencia individual, y asume una conciencia universal, trabaja en armonía con su propio ser, sostiene su propio ecosistema natural como ser humano que es, dentro de lo natural, pero también convierte lo social en ese ente natural, y lo social biológico que está alrededor en el planeta lo convierte en equilibrio y es un ser productivo. El segundo tipo de ser humano que a veces privilegiamos sin darnos cuenta por las epistemes pedagógicas y didácticas es aquel ser humano que vive preocupado solo con egoísmo por su porción. Ahí se ubican que sin darnos cuenta
vamos produciendo un tipo de hombre que solo le interesa el dinero, ganar, tener, y ahí se ubican los capitalistas, los positivistas, los imperialistas que han cimentado el racionalismo científico, colonizando el conocimiento para ellos solos y desarrollando una ciencia con las consecuencias desastrosas que ha producido en el planeta quienes provocan las guerras. El tercer tipo de hombre, el tercer tipo de ser humano que a veces privilegiamos en las aulas, es aquel que no se siente ni que es historia ni que es parte de ella. En este grupo se encuentra la gran mayoría de los habitantes del planeta. Vivimos en la ignorancia, pasamos todo nuestro ciclo vital sin haber sabido qué es la vida, quién es él como vida y qué le puede producir la vida. En términos de Goethe, es un hombre que no ha vivido la historia ni sabe qué es la historia. Es un hombre, como Platón nos lo recuerda, que vive en el mito de las cavernas, que no ha salido de ella, muere dentro de ella, mientras que el que sale de ahí es un hombre que genera luz, cree en la luz, produce luz y quiere sacar a los demás de la oscuridad. Las otras reflexiones que debemos estar constantemente identificando, reflexionando como comunidad científica de la educación es quién educa, a quién se educa, cómo, por qué y para qué. En ese sentido hay que estar reflexionando mucho sobre el sentido de la dirección de la educación, sobre qué concepto de ser humano, sobre cuál sociedad, qué concepto de pedagogías estamos privilegiando, transitando sobre qué caminos de la didáctica, cómo enseñamos, cómo evaluamos, constantemente estar revisando que lo que nos llega del mundo exterior, lo que consumimos de literatura del conocimiento es un excesivo racionalismo, es una teoría que viene extraída de afuera, que creemos es en ella, mas no pensamos que acá hay que asumirla, hay que construirla, hay que contextualizarla y de esa manera privilegiamos lo que tenemos dentro de nuestra propia identidad, en las localidades, en las regiones, en los departamentos, en la nación. También estar identificando encuentros, intersecciones y apuestas en todas las disciplinas que soportan el hecho educativo, la acción educativa, y de esa manera empezar a ahondar en ellas para poder mejorar toda la teoría acerca del desarrollo del capital humano, de su poder político, de su poder económico y social. Otra ruptura constante que debemos hacer sobre el concepto de universidad, su origen, su evolución. Es una universidad que privilegia el nivel superior, desde lo superior, para lo superior y en lo superior. Realmente allí, en estos espacios, estamos consolidando la transformación de ese ser humano con virtudes, con valores, con el toque mágico de una educación por lo superior y para lo superior. Hay que identificar qué nos ha producido la historia de la universidad, su origen, su evolución, por qué estamos privilegiando el poder de la educación, porque es quien transforma a ese ser humano, relevo de las generaciones de una sociedad. ¿Cuál es el rol de la ciencia? ¿Cuál es el rol de nuestra comunidad científica? ¿Por qué esos grandes pensadores en todos los tiempos, independientemente de la episteme que tengan, de la razón o del humanismo, por qué tenemos posiciones extremas, obstinadas, y no hacemos un encuentro mutuo de esos hallazgos? Si el conocimiento es uno, ¿por qué no llegamos a acuerdos? ¿Por qué se necesita pensar y repensar las construcciones de hombres, la construcción de sociedad, la construcción de instituciones de educación superior, que son los que están transformando esas mentes para reorganizar las sociedades y cómo trascender en ese acto educativo?
Revisar constantemente la visión del pensamiento pedagógico y el poder de la educación. Hablar de una educación es llevar implícito formar en virtudes y valores, privilegiando lo que nos aporta las filosofías educativas en todos los tiempos, que todo acto de educar debe ser de altas calidades, donde superamos el hecho individual y social y lo convertimos en social universal. Confucio nos lo recuerda, el ideal superior educativo denominado para lo superior y en lo superior. ¿Y por qué el método científico busca perfeccionar el manual de instrucciones de los diferentes programas académicos que se ofrecen? Ya nos han quitado de los planes de estudio los fundamentos epistemológicos y filosóficos porque que son la razón para aprender a pensar en el buen uso de nuestras disciplinas en las cuales se están formando. Como conclusiones de esta confrontación de conceptos, llegamos a las siguientes. Hay que ampliar la conciencia, hay que dejar que ella muestre las ilimitadas posibilidades que tenemos, hay que abrirnos a nuevos conocimientos donde la razón y el humanismo interactúen y desde la mente renovada construir una nueva manera de vivir la unidad espíritu-materia, con planteamientos en términos poéticos de Shakespeare, el teatro, donde solo van neófitos con deseos de aprender, desde allí el trabajo se hace más fácil. El universo, la vida planetaria y la naturaleza humana dentro de una perspectiva transdisciplinar y que puedas apropiarse de un conocimiento holístico interdisciplinar que ayude a quitar el velo a los dioses mitológicos que has creado, que te privan de todo y no permiten construir una realidad que a partir del nuevo conocimiento puedas elaborar o replantear tu proyecto de vida en el marco de la felicidad, el éxito y la abundancia. De esta manera le hacemos eco a la frase reflexiva de Nelson Mandela, quien nos recuerda: la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede convertirse en una médica. El hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Muchas gracias. Gracias a la doctora Olga de Cuadros. En segunda instancia, para el ciclo de conferencias de hoy, nos acompaña el doctor José Armando Santiago Rivera. Es docente ordinario, titular de la Universidad de los Andes, en dedicación exclusiva, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en Geografía e Historia, y licenciado en Educación, mención Geografía de la Universidad de los Andes. Magíster en Educación, mención Docencia Universitaria del Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Además, magíster en Educación Agrícola de la Universidad Rafael Urdaneta. Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Santa María y con un postdoctorado en Educación Latinoamericana de la UPEI. Adscrito al Departamento de Pedagogía de la Universidad de los Andes Táchira. Por último, se ha dedicado a la investigación y autoría de un sinnúmero de artículos relacionados con la enseñanza de la geografía. Bienvenido, queda usted con la palabra de la conferencia titulada La práctica escolar cotidiana como objeto de la innovación pedagógica. Presentamos nuestra ponencia titulada La práctica escolar cotidiana como objeto de la innovación pedagógica. Esto significa que estamos considerando la actividad que se desarrolla en el aula de clase como objeto del tratamiento de la innovación pedagógica. Esto trae como consecuencia que tengamos que asumir aspectos relacionados con los siguientes temas. En primer lugar, entender la complejidad del mundo contemporáneo. Esto significa que estamos ante una situación plena de incertidumbre, de paradojas y de contradicciones que vive la sociedad
y en uno de esos aspectos que tienen relación con la dinámica social, nos encontramos indiscutiblemente con la presencia de la pandemia, que en el transcurso de aproximadamente 2 años ha tenido como logro significativo revelar la verdadera realidad de los acontecimientos de la formación de los ciudadanos. Es decir, la pandemia ha desnudado a la educación, al enfoque, al modelo, a las perspectivas que se han desarrollado comúnmente en el aula de clase. Emergen aspectos que consideramos sumamente interesantes para poder entender la merma de la calidad de la formación educativa. Esto tiene también mucho que ver con la importancia que se le asigna a los medios de comunicación social y al uso didáctico de los aspectos relacionados con la orientación tradicional de la enseñanza y del aprendizaje. En consecuencia, un punto de partida explicativo de la situación que nos atañe, en primer lugar, debemos apreciar la realidad del modelo educativo. El modelo educativo trae como consecuencia revelar que la formación de los ciudadanos que viven el desarrollo de los años iniciales del nuevo milenio es y ha sido objeto de reformas curriculares que han destacado la necesidad de ir mejorando la calidad formativa que se ofrece en los subsistemas del sistema integral de la educación. Esto trae como consecuencia que desde fines del siglo pasado podamos apreciar la importancia que se le asigna o se le ha asignado a los conocimientos y a las prácticas en el aula de clase. Hasta ese momento, el aula de clase estaba siendo considerada como una actividad fundamentalmente de una labor eminentemente rutinaria, por lo tanto no era un motivo de preocupación lo que allí ocurría, porque los mecanismos y la funcionalidad que se practicaba en el recinto escolar daban como resultado que los aprendizajes de una u otra forma iban a tener efectos significativos. Lo que acontece es que cuando comienza la explicación de los acontecimientos del aula, que en nuestro país se inician con el arribo de doctorados que cursando estudios en España fundamentalmente van a aplicar en nuestro país los conocimientos y las prácticas de la investigación cualitativa. Por lo tanto, esto trajo como consecuencia que se asignara una importancia bastante significativa a los hechos del aula, es decir, qué ocurre en el aula de clase. De allí entonces que en la medida en que se fomenta la investigación educativa, nosotros vamos a encontrar el propósito cada vez más relevante de la necesidad de innovar la práctica escolar. Por lo tanto, esto trae como consecuencia que nosotros miremos desde una línea de tiempo la revelación histórica de los cambios que se han venido presentando en los modelos educativos que se han fomentado desde el siglo XVIII hasta el momento actual. En primer lugar, en el siglo XVIII, con la creación de la escuela, la tarea específica que se plantea la burguesía es alfabetizar a los ciudadanos y fundamentalmente promover en ellos el desarrollo intelectual. Con tal motivo, la pedagogía que se practica es una pedagogía transmisiva, es
Es decir, se afinca la labor pedagógica en transmitir los conocimientos, porque el propósito fundamental era fomentar la memorización. Sin embargo, observamos que desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, nosotros vamos a observar que el modelo que persiste es el modelo tradicional, centrado en actividades pedagógicas y didácticas que tienen como propósito conformar lo que Freire ha llamado la educación bancaria. En otras palabras, acumular en la mente contenidos fundamentalmente referidos a nociones y conceptos. Esto trajo como consecuencia que se comenzara a revelar que esos efectos del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX tenían mucho que ver con la ciencia positiva. Esto significa que la tarea a cumplir en el aula de clase tenía que estar afincada fundamentalmente en la objetividad, es decir, transmitir la realidad sin inmiscuirnos en ella, es decir, preservar lo real en función de la observación. Esto trajo como consecuencia que un cambio a mediados del siglo XX es que la ciencia positiva modifica, aporta, contribuye con una cantidad de planteamientos fundamentalmente relacionados con la psicología del aprendizaje, que se centra en el cambio de conducta y fundamentalmente en una planificación estricta y rigurosa que centra su labor en la instrucción. ¿Qué observamos entonces en estos dos cambios históricos? En primer lugar, que el positivismo, que fue la base que sirvió para garantizar la creación de la escuela, fundamentalmente para centrar su labor en la reproducción de lo real. Esto entonces va a traer como resultado que el aprendizaje, la labor de la formación tenga mucho que ver con la planificación. Luego observamos que en el siglo XX, específicamente en los años 90, surge la epistemología constructivista, que orienta su labor a la construcción del conocimiento, destacando la importancia que tiene la experiencia del estudiante como base para explicar la realidad y en eso potenciar la investigación pedagógica como tarea formativa para la construcción de un nuevo planteamiento como fue construir el conocimiento. A fines del siglo XX e inicio del nuevo milenio, la acción se traduce en la parte hermenéutica, que trae, es decir, la interpretación de la realidad bajo una condición humanística que pretendió o ha pretendido la formación integral del ciudadano y construir el conocimiento como también educar en valores. Esto trae como consecuencia que en la época actual nosotros veamos como aspectos relevantes que los viejos problemas siguen vigentes, pero también han surgido nuevos problemas y se impone el sentido del cambio acelerado. Destaca como rasgo fundamental la incertidumbre y vemos cómo se agotan los modos como hemos percibido la realidad y se impone el análisis de lo actual. Desde el punto de vista de la labor pedagógica, ¿cuál es la labor del docente en el aula de clase? Tres aspectos
podemos considerar lo que son los fundamentales. En primer lugar, el desarrollo curricular se centra en el aula de clase con una labor rutinaria, repetitiva y desfasada de los acontecimientos del momento histórico contemporáneo. Persiste la limitación a transmitir con nociones, conceptos para fijar en la mente el conocimiento, y la práctica escolar adiestra para obtener los datos memorísticamente, cuando en realidad se exige la formación de un ciudadano culto, crítico y constructor. Esto lo vemos nosotros, esta situación comenzamos a verla cuando vemos los planteamientos que los estudiantes desarrollan en función de lo que ven en el aula. El profesor repite lo mismo, nos dan puros acontecimientos, me aburre bastante, es muy cansona, es difícil, solamente mandan a investigar, dictado y nada más. Las materias se escogen según la calidad del profesor, cada profesor es un mundo, para cada profesor su materia es lo más importante y las otras no valen. Hay profesores muy pasivos, parecen que algunos están cansados de estar en la facultad. Para el profesor la docencia prefiere la investigación documental, y los ejemplos que ponen cada año se repiten de forma constante. Esto entonces ameritó de la observación en el aula de clase, y se aprecia la persistencia del mismo ritual, la persistencia del uso del libro, no se toma en cuenta el objetivo del programa, se transmiten conocimientos, se exige al alumno copiar en el cuaderno el contenido explicado, formula preguntas a los alumnos para fijar el contenido, y entonces vemos que en una explicación de lo que ocurre, notamos el apego a las orientaciones paradigmáticas del positivismo, persiste el aula como recinto para educar, y la transmisión del bagaje cultural que ha acumulado las generaciones históricamente son los conceptos fundamentales para aprender. Por lo tanto, vemos la forma como emerge un modelo que toma como punto de partida un circuito donde abarcan el programa, los libros, el plan y el docente, para luego desarrollar la clase con el dictado, con la explicación, complementado con ejercicios en el aula, la aplicación de pruebas objetivas. La tarea fundamental de la pedagogía es la observación, la descripción, el dibujo, el calcado y la copia, y el proceso se verifica en función de la evaluación. ¿Qué significa entonces esta realidad? Pues se impone el desafío de promover el cambio epistémico. Por lo tanto, ante la vigencia de la finalidad educativa hacia el desarrollo intelectual, es necesario fomentar la actividad horizontal, la exposición con libertad de opiniones y pensamientos, promover la actividad investigativa para elaborar el conocimiento. Ante la vigencia de la práctica pedagógica tradicional, se impone fortalecer la habilidad para leer, escribir, hablar, pensar y observar, estimular el trabajo en grupo donde se intercambian y reestructuran y transformen ideas y pensamientos en concepciones, y desarrollar actividades que vayan desencadenando. ¿Esto obedece a qué? Obedece a que los escenarios cambian. Ahora lo que importa es el proceso. Nuevos protagonistas plantean nuevas estrategias de investigación, hay nuevas preguntas que suponen nuevas maneras de investigar, y las nuevas tecnologías nos colocan en tela de juicio el trabajo que hacemos. Por lo tanto, el cambio pedagógico, ¿hacia dónde debe conducirse? Fundamentalmente a la formación humanística, al desarrollo del potencial creativo del ser humano, a estimular la participación activa que genere la construcción de la conciencia crítica, fundamentalmente la explicación dialéctica de los objetos de estudio desde una visión interdisciplinaria de la realidad, y estrategias que conduzcan a la elaboración del conocimiento. Esto supone entonces, como la tarea es interpretar la realidad, es necesario que el docente considere
los temas de actualidad en relación con el programa y formularse preguntas, hipótesis y problemas que conduzcan a valorizar el sentido común, el contacto con la realidad, la explicación de la realidad, el redescubrimiento de la realidad, el nuevo conocimiento de la realidad, la devolución sistemática que implica devolver a quienes han facilitado los datos la posibilidad de ver la realidad desde otras perspectivas. Esto trae entonces como consecuencia que nosotros apuntemos hacia una nueva versión pedagógica que tenga mucho que ver con los avances teóricos y metodológicos que se formulan en la pedagogía en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Armando Santiago. En este segmento iniciamos las ponencias acerca de las reflexiones de la formación pedagógica en los nuevos escenarios educativos. Presento a la licenciada Dubis Ospino Beleño, que nos visita desde Colombia. Es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Actualmente cursa una maestría en Educación por la Universidad de Pamplona. Docente con 6 años de experiencia en la educación pública en la institución educativa Leonidas Acuña, sede Rafael Valle Mesa, de la ciudad de Valledupar, César, en Colombia. Bienvenida, queda usted con la palabra de la ponencia titulada Teorías de las macroestructuras como base para el desarrollo discursivo en estudiantes de 5º grado de básica primaria en el aprendizaje de competencias comunicativas ante la nueva normalidad de enseñanza. Buenas tardes. De hacer parte del segundo Congreso Virtual Internacional Reflexiones para la Formación Pedagógica en Nuevos Escenarios Educativos. Mi nombre es Dubis Ospino Beleño, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Pamplona y actualmente soy maestrante en Educación de la misma universidad. Hoy quiero compartir con ustedes mi investigación titulada Teoría de las macroestructuras como base para el desarrollo discursivo en estudiantes de 5º grado de básica primaria en el aprendizaje de competencias comunicativas ante la nueva normalidad de enseñanza. Para ello, analizaremos el problema. Toda persona que utiliza con regularidad su lengua materna puede dominar una serie de competencias que vienen implícitas dentro de la cultura en la cual se desenvuelve, ya que los dominios de los significados específicos de palabras dentro de un idioma se adquieren a través de la experiencia. De hecho, la participación en situaciones y sucesos comunicativos en las cuales se pueden desarrollar el discurso como competencias comunicativas integrales permite la adquisición de un aprendizaje que favorece la realización de tareas propias relacionadas con el idioma con el cual se convive. De modo que en el desarrollo de competencias del lenguaje existe la adquisición de diversos usos que facilitan el entendimiento de una serie de simbologías y que no son aprendidos a través de academicismo, sino por medio de la experiencia con los demás, integrándose de esta manera las intenciones ilocutiva y sociolingüística. Ahora bien, considerando la situación actual que estamos atravesando, producto del COVID-19, se han generado procesos de crisis que afectan la normalidad en la educación, pues ha sido un suceso complejo en el cual los docentes y los estudiantes han debido adquirir nuevas herramientas para alcanzar las metas académicas planteadas, viéndose en la necesidad de recrear diferentes estructuras para que el aprendizaje sea un proceso integrado a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Es por ello que surge la necesidad de plantear esta investigación basada en la teoría de las macroestructuras de Teun Van Dijk para que el estudiante pueda tener una comprensión global de lo que lee
comprendiendo así los aspectos esenciales del discurso, como las lecturas que ha realizado en casa a través de medios virtuales y textos en general. Esto a su vez permite que pueda construir sus propias ideas y analizarlas, estableciendo así relaciones entre oraciones, palabras y cualquier elemento subyacente dentro de un discurso. Por lo tanto, esta teoría puede ser relevante en el aprendizaje de competencias comunicativas en los estudiantes de humanidades del grado quinto de la institución educativa Leonidas Acuña de la ciudad de Valledupar, como base de su preparación en la preparación académica, no solo ante esta nueva situación de normalidad de aprendizaje, sino como producto de la pandemia, sino como para otras etapas escolares. La situación que nos llevó a hacer esta investigación fue una que se destacó, que surge de la preocupación por los bajos resultados obtenidos en las pruebas ICFES 2019, en cuyo resultado se demuestra que el 33% alcanza un nivel insuficiente, mientras que un 42% llega al mínimo y el 34% logra un nivel satisfactorio en lo referente a competencias comunicativas. En este sentido, se propone esta investigación que tiene como base autores, entre los que se destaca su representante central, Van Dijk. Vamos a tener esto en cuenta, que esta investigación representa un avance preliminar. ¿Qué observamos? Encontramos bajos niveles de comprensión lectora en cuanto a la realización de inferencias, la identificación de ideas principales, parafrasear párrafos de textos, lo cual repercute en el bajo rendimiento académico, ya que por más que el estudiante quiera analizar, interpretar y realizar una producción textual, se le dificulta porque no comprende lo que lee. ¿Cuáles son las posibles causas? Son las dificultades en el proceso de aprendizaje en estudiantes, lo que conlleva a la demotivación académica. Se pueden presentar unas consecuencias como son la apatía por la lectura, la poca participación, estar al cuestionamiento de un texto y el desinterés por crear producción textual. Vamos a tener en el aula estudiantes muy desmotivados que no van a mostrar interés por realizar el análisis de competencias comunicativas. Tenemos un objetivo planteado que es construir ideas propias estableciendo relaciones entre oraciones, palabras y cualquier otro elemento subyacente dentro de un discurso ante la nueva normalidad post-COVID-2019. Estas actividades deben ser llamativas para despertar el interés en los estudiantes y así mejorar las competencias comunicativas y que se vean reflejados en los resultados obtenidos en pruebas tanto internas como externas. Ante esto, se surge la idea de hacer comprensión de lecturas y desarrollar las capacidades enfocadas en la comprensión de ideas en forma de discurso. Así, aplicaremos actividades didácticas enfocadas a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para todo esto, nos basamos en la teoría sobre las macroestructuras, que dice que para comprender lo que está escrito se realiza un complejo mental que se combina a diferentes niveles, entre los que tenemos el reconocimiento de las palabras, el análisis sintáctico de las relaciones gramaticales entre dichas palabras y el procesamiento semántico, que son necesarios para encontrarle el sentido de la lectura, según García, 1993. Cuando logremos esto, tendremos estudiantes con una buena calidad en las competencias comunicativas, además de tener estudiantes más motivados y por ende mejorar el rendimiento académico. Las lenguas disponen de marcadores específicos para señalar la función tematizadora, entre los que tenemos morfemas, orden de palabras, giros sintácticos, entre otros.
Estos conocimientos son importantes que el estudiante para que pueda realizar la comprensión y producción textual según Van Dit en el año 2000. De allí se deriva la organización gramatical y textual a través de la jerarquización en los contextos y en las estructuras. La metodología a utilizar en este tipo es de tipo documental, con un diseño bibliográfico basado en la cualitativa, para lo cual se utilizarán las técnicas de fichado y subrayado. Esto bajo lo documental y lo bibliográfico según Arias en el año 2012 y descriptiva según Chávez en el 2011. Para ello consideramos lo destacado. Los resultados se enfocan en la necesidad de aplicar la teoría de las macroestructuras para que el estudiante adquiera las bases que sustentan la interpretación de significado de las acciones del lenguaje de manera escrita y también de manera verbal. Al hacer un contraste entre las teorías con la realidad escolar, se considera la necesidad de comprensión discursiva oral y escrita, para así aprender el desarrollo de toda la sucesión de actos que puede realizar el hombre para enfrentarse al lenguaje y dominarlo en sociedad, ya que todo acto de uso del lenguaje humano es un complejo de estructuras en las cuales se sobreponen una serie de creencias y principios que llevan a condicionar sus formas de uso, razones por las cuales resulta de interés este trabajo. Para esa metodología tomamos unos informantes claves tentativos que serían 7 estudiantes en edades de 10 a 13 años del grado quinto, a través de la recolección de información, subrayado y fichaje, como lo dije anteriormente, y la observación informal. Tenemos unos resultados posibles. El primer posible resultado sería la falencia en la redacción de textos sencillos con base en ideas propias. Para ello proponemos la aplicación de pretest para el abordaje de las dificultades durante la intervención. Otro posible resultado es el desconocimiento de herramientas novedosas para el desarrollo de la producción textual. Para ello, recomendamos la formación en teoría de la macroestructura en las prácticas de comprensión lectora de Teun Van Dit. Muchas gracias, fue un placer para mí ser parte de este congreso virtual. Gracias, licenciada Duby Jospini. La segunda ponente es la magíster Andrea Caterín López Ortiz, de Venezuela. Magíster en Orientación Psicológica Educativa, con mención honorífica cum laude de la Universidad Católica del Táchira. Licenciada en Educación, mención Inglés, con mención honorífica magna cum laude de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Docente de Inglés, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, coordinadora de Inglés 2, facilitadora en formación permanente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Además, cuenta con varios certificados como Microsoft, entre otros. Bienvenida, queda usted con la palabra de la ponencia titulada La competencia comunicativa del inglés desde la integración pedagógica disruptiva de las TIC. Bienvenidos al segundo Congreso Virtual Internacional Reflexiones de la Formación Pedagógica en Nuevos Escenarios Educativos. Soy Andrea López, docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes una experiencia pedagógica titulada La competencia comunicativa del inglés desde la integración pedagógica disruptiva de las TIC, contexto UNED, cuyo objetivo es describir el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de la UNED desde la integración pedagógica disruptiva de las TIC durante el lapso 2021-2. El método utilizado se basó en el paradigma cualitativo con una investigación descriptiva a través de un estudio de caso y un trabajo de campo. Para iniciar es importante
destacar el contexto en el cual surge esta experiencia pedagógica, que es el contexto por pandemia global por COVID-19, en la cual se dio una disrupción a escala global, se presentó una realidad inédita, compleja e incierta, llena de muchos desafíos, retos, pero también de muchas oportunidades. Si bien es cierto que tanto docentes como estudiantes se enfrentaron a un cambio drástico, por lo que representa el proceso de enseñanza en una modalidad virtual a través de plataformas digitales, en parte se dio esta continuidad pedagógica y formativa con el principal apoyo de las TIC. Ahora, la incorporación pedagógica de las tecnologías digitales en la enseñanza implican cambios metodológicos y organizativos en el modo de gestionar el tiempo, los espacios, los contenidos que se enseñan, las actividades de aprendizaje, la evaluación y las formas de comunicarnos con los estudiantes. No tiene ningún sentido replicar metodologías que se utilizan en la presencialidad en la modalidad virtual. Por eso es necesario realizar una serie de cambios metodológicos y organizativos. De esta manera, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, durante el lapso 2021-2, se realizaron cambios significativos en las unidades curriculares de Inglés 1 y de Inglés 2 para promover el desarrollo de las competencias comunicativas en las habilidades para la comprensión y expresión oral, así como de comprensión y expresión escrita del idioma inglés desde la integración pedagógica de las TIC. Estuve a cargo de la unidad curricular Inglés 2 para este lapso por 7 semanas en la modalidad virtual, utilizando la plataforma de UNED Virtual. Como pueden ver, lo primero que encuentran es una bienvenida a los estudiantes, un video explicativo de cada una de las partes de la plataforma y también la ruta de aprendizaje, un grupo de apoyo en WhatsApp. Si bien es cierto que se cuenta con una mensajería en UNED Virtual, una mensajería interna, también es cierto que los estudiantes están más familiarizados con la aplicación de WhatsApp. En esta primera actividad llamada Getting to Know You, fui la primera en compartir mi video y luego cada uno de los estudiantes pudo tener la oportunidad de compartir un poco sobre ellos y las preguntas que estaban planteadas allí. De esta manera cada uno podía ver el video del docente y el video de cada uno de los compañeros. Los contenidos durante las 7 semanas comprenden 6 unidades. Se le brinda a los estudiantes las posibilidades de tener una gran diversidad de materiales audiovisuales, de tener lecciones interactivas en las cuales ellos, después de realizar una diversidad de actividades, tanto escritas, orales, de compartir con los compañeros, tienen la posibilidad de participar en un muro colaborativo y expresar allí lo que aprendieron y lo más significativo de la lección. Hay un cambio significativo que tiene que ver con la evaluación. En esta oportunidad, por ser solamente 7 semanas, se realizó una gran variedad de actividades, la parte de vocabulario, de gramática relacionada con la primera unidad, pero también pueden observar que se integra de manera pedagógica un reto para que los estudiantes puedan interactuar con otros de sus compañeros. Al mismo tiempo, esta plataforma permite a los estudiantes, luego de que finalice el reto, da la posibilidad de que los estudiantes puedan jugar nuevamente y mejorar sus resultados. La unidad número 2, ellos tienen la posibilidad de hacer un gran recorrido. Este es el blog de la clase. Tienen una lección interactiva que va a ser la constante durante las 7 semanas. Tienen diversidad de material audiovisual. Y luego tienen la posibilidad de hacer prácticas en la plataforma o integradas de otra plataforma en UNED Virtual. Ya para la tercera unidad, en este tema que habla de estadística, ellos tienen un video tutorial sobre el tema, tienen la lección interactiva con múltiples actividades y retroalimentación instantánea. Luego de esto se les plantea a ellos una actividad que tiene que ver con el número de horas que pasan los estudiantes universitarios utilizando las redes sociales, qué tan positivo o negativo puede ser.
Aquí se empieza a dar una discusión porque cada estudiante comparte un video significativo o relevante que les gustó. Ellos comparten su reflexión, pero otros compañeros interactúan con ellos y otros compañeros dan sus puntos de vista. Así se genera una discusión muy interesante que es más significativa a que si el estudiante envía solamente la asignación al docente y el docente la corrige, ¿no? En este sentido, ellos pueden tener un aprendizaje social, generar un conocimiento de manera colaborativa y se mantiene la motivación y el interés por realizar las actividades. Ya, les puedo mostrar en la unidad número 4, pueden ustedes observar lo que es la participación general del estudiante. Por ejemplo, durante la lección, todas las actividades que se le plantearon, si son correctas, si son incorrectas, o si hay algunos estudiantes que no han podido responder. Y esto es importante para poder dar una retroalimentación al momento y poder ayudar a estos estudiantes que se van quedando atrás. Y también para saber los estudiantes que van desarrollando un aprendizaje autónomo a través de las lecciones interactivas, que son self-paced. En esta parte, este es un reporte generado por Nearpod. También se incorpora en esta parte actividad de refuerzo que tiene que ver con Quizlet. Puede practicar y reforzar con múltiples opciones. En la quinta unidad, cuando hablamos del desarrollo de las competencias comunicativas, tenemos que considerar que no solamente es de la parte escrita, sino también es de la parte oral. Esta actividad les permitió a ellos hacer el recorrido a través de la lección interactiva y reflexionar sobre el tema de comercio internacional, investigar sobre el tema y luego dar respuesta a las actividades, a las preguntas que están aquí planteadas, defender un poco la postura de lo que es la globalización, el comercio internacional. De esta manera, cada estudiante ve su presentación y la presentación de cada uno de los estudiantes que han participado. Esto se logró hacer a través de Flipgrid, que es una plataforma que promueve el aprendizaje social. La última unidad, que es la unidad número 6, habla de tendencias futuras. Diversas actividades con las cuales ya están familiarizados y en esta parte se trabaja de manera colaborativa en la elaboración de una imagen interactiva sobre el futuro de su carrera. Como conclusiones, tenemos 3 puntos importantes. Que la integración pedagógica de las TIC facilitó la interacción, la comunicación, el aprendizaje colaborativo, reflexivo y autónomo de los estudiantes de Inglés 2 de la UNED. Además, permitió mejorar progresivamente la competencia comunicativa de los estudiantes durante el lapso 2021-2. Luego, el segundo punto importante es que durante las 7 semanas del lapso virtual, los estudiantes mantuvieron su interés, motivación y constancia en la realización de diversas actividades. De igual manera, como tercer punto, el docente tuvo un rol activo en el monitoreo, tutorías, retroalimentación y apoyo a los estudiantes durante todo el lapso virtual. Como aportaciones empíricas, en primer lugar, tenemos que la competencia comunicativa es susceptible de ser desarrollada y construida en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, es necesario brindar a los estudiantes actividades contextualizadas, relevantes, significativas, experiencias interactivas para practicar inglés y desarrollar sus competencias comunicativas desde la integración pedagógica de las TIC. Además, los docentes juegan un papel fundamental en la integración pedagógica de las TIC, en la selección de las herramientas tecnológicas que utilizarán y cómo los estudiantes serán expuestos a ellas para guiar eficazmente el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes y la construcción de un nuevo conocimiento que dé respuesta y soluciones a los problemas actuales. Por último, inmersos en esta gran disrupción producto de la pandemia global por COVID-19, además de retos e incertidumbres, se tienen oportunidades para aprender, innovar, transformar,
evaluar y mejorar las prácticas pedagógicas cotidianas. Gracias. Gracias, Magíster Andrea López. El ponente es el Magíster Johnny Orlando Angola Zambrano de Venezuela, profesor universitario adscrito al Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes, Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira, ex jefe del departamento y coordinador del área de inglés con fines específicos, magíster en evaluación educativa y docente de la maestría en evaluación educativa de la Universidad de los Andes, Táchira, especialista en la escritura del inglés. Bienvenido. Queda usted con la palabra de la ponencia titulada El cine como herramienta pedagógica en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes de inglés. Buen día, estimadas autoridades y coordinadores del programa de doctorado de Pedagogía de la Universidad de los Andes, Táchira, doctor Pedro Rincón Gutiérrez, doctores y ponentes invitados al segundo Congreso Virtual Internacional Reflexiones de la Formación Pedagógica en Nuevos Escenarios Educativos. Demás participantes y audiencia en general, sean todos bienvenidos. Quienes hablan es el profesor Johnny Angola, docente investigador adscrito al Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes, Táchira, e integrante de la quinta corte del doctorado de Pedagogía. La finalidad de la siguiente presentación es dar a conocer los avances del estudio de tesis doctoral titulado El uso del cine como herramienta pedagógica en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes de inglés de la Universidad de los Andes, Táchira. El objetivo del presente estudio es determinar las concepciones teóricas que hasta la fecha presentan algunos autores sobre el empleo del cine en la formación del pensamiento crítico y sus implicaciones en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. A continuación se presentan algunos problemas, los cuales nos motivan a realizar el siguiente estudio. Por ejemplo, nos conseguimos con el mismo Santiago citando a Mires, quien sostiene la siguiente afirmación: en ese suceder de hechos y de escasa reflexión, nada se detiene y no hay pausa ni serenidad, porque el dinamismo y aceleramiento con que se presentan trastocan la estabilidad de los razonamientos acostumbrados a la usanza tradicional, caracterizado por un enfoque positivista que, según Casani, sigue imponiendo un lector con una actitud pasiva, pero que exige la apertura de la mente hacia el agite de las reflexiones sobre temas afines y contradictorios. Luego tenemos la llamada monoforma, término acuñado por el cineasta y director inglés Watkins, citado por Cedeño, y quien afirma que la monoforma en todas sus variedades está basada en la convicción de que el público es inmaduro, que necesita formas previsibles de representación para engancharlo, es decir, para manipularlo. La monoforma se ha convertido en una proyección audiovisual tradicional, previsible, cerrada, comercial y con escasa relación o vínculo con el público, la cual la hace carente de debate, procurando la alienación del mismo. Por otro lado, el autor Bendit hace referencia más a una lectura de la imagen más que en el texto escrito, subrayando que la generación digital vive rodeada de imágenes y el texto ha sido su lugar de preeminencia. Y el cine propaga una realidad, una ideología y una filosofía, tal y como lo establece Girós y Crespo, la cual resulta en cierto sentido dominante frente a un espectador pasivo, con el cual se deberá trabajar para lograr emanciparlo, tal y como lo expone autores como Apple, McLaren, Freire, así como mismo Girós y Crespo. Esta problemática, junto al uso de las denominadas películas como un motivo de ocio más que formativo y la escasa investigación en el área, como lo afirma Chacón en recientes investigaciones, despierta el interés por profundizar el potencial del cine como herramienta alternativa didáctica de enseñanza y aprendizaje del inglés y de formación del pensamiento crítico. La invitación misma que se hace desde el marco común europeo, que es igualmente apoyada y citada por Crespo, es de que el uso de recursos audiovisuales en las clases de segundas lenguas ofrecen enormes posibilidades. Uno de los objetivos de su utilización debe ser abrir al estudiante a la realidad de la sociedad en la que se habla el idioma que quiere aprender. Asimismo, la llegada de la pandemia del COVID-19 ha configurado ya a nivel global las maneras de vivir la cotidianidad. La misma Organización Mundial de la Salud, en cooperación con la UNICEF, ha establecido un sinnúmero de recomendaciones y una de ellas, además del distanciamiento social, lo constituye su apartado titulado Plan para la continuación del aprendizaje, escrito por la comisionada en Educación de Emergencias Bender. Se afirma
que es necesario apoyar un continuo acceso a una educación de calidad y usar estrategias e-learning en línea, asignar lecturas y ejercicios para el estudio en el hogar, procurar contenidos académicos a través de grabaciones, sea como la radio, los podcasts, la televisión y el empleo del mismo cine. A pesar de todo este boom tecnológico y de la permanente promoción de sus bondades a través de los medios de comunicación y de las redes sociales para ser empleado como herramienta, es posible que tanta parafernalia no haya podido opacar la atención y la existencia de otros artilugios tecnológicos que en su oportunidad constituyeron una auténtica innovación, como por ejemplo la televisión y la cinematografía, o en dado caso el cine. Ahora bien, ¿qué referentes teóricos hemos conseguido para llevar a cabo el estudio? Nos conseguimos una serie de investigadores desde el año 2021 al año 2012, en diferentes contextos, es decir, Venezuela, Colombia, España y Estados Unidos. Por ejemplo, la investigación de Chacón y Ovalles, titulada La película como recurso didáctico en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, los resultados indican que el uso de las películas mediante el aprendizaje móvil y de las redes sociales mejoran las habilidades lingüísticas en cuanto a pronunciación, vocabulario y escritura. Asimismo, se evidencia que el tema de la película utilizado refuerza los valores sobre la discriminación. Entonces, allí se observan ciertas evidencias del uso de la reflexión, del análisis con los estudiantes, claro, orientados, y estas son cualidades metacognitivas propias del desarrollo del pensamiento crítico. El mayor aporte ahora del estudio de Vargas, llevado a cabo en el año 2015 bajo el título Desarrollo del pensamiento crítico, mediado por el cine en la consecución de la lectura crítica, radica en su interés por promover en su secuencia didáctica la perspectiva sociocultural propuesta por Casani, con la intención de formar al estudiante en un lector crítico, reflexivo, pero enfocado en esta oportunidad a la lectura de la proyección cinematográfica y no del texto. Ahora, la principal contribución de López, de esta investigadora, sí, que ya hizo este estudio entre Estados Unidos y España en el año 2014, es con su estudio sobre el cine como recurso didáctico para la enseñanza universitaria en inglés como lengua extranjera, la adaptación fílmica desde una perspectiva de género, la constituye el uso integral de los enfoques y métodos apropiados para incentivar el uso del cine en la enseñanza de una segunda lengua, en este caso el inglés, lo cual obliga a incentivar y a revisar los principios de dicha perspectiva de enseñanza para adaptarlos al contexto actual. Por último, el aporte de investigación llevado a cabo por Chacón en el año 2012 radica en haber trabajado con la cinematografía desde una perspectiva organizada, sistémica y planificada en un antes, durante y después de la película, como conjunto de actividades, bajo el enfoque basado en tareas y el aprendizaje cooperativo, permitiendo en este sentido fortalecer la competencia oral sin obviar las otras habilidades lingüísticas del inglés. Ahora, de estos referentes teóricos se desprenden tres categorías importantes que también son tomadas por estos investigadores y que se convierten en el objeto de estudio, como es el cine, el pensamiento crítico, la enseñanza y el aprendizaje del inglés. En el primer objeto de estudio, el cine, autores como Galache, Segovia y López, que también son citados por los autores en el referente teórico, afirman que el cine constituye un medio de transmisión de información y de aprendizaje del idioma audiovisual. Con respecto al pensamiento crítico, ¿sí? Hay una relación entre el pensamiento crítico y la lectura crítica. Los autores que apoyan la parte del pensamiento crítico son Fazioni y Ennis, y ambos investigadores lo denominan como un juicio autorregulado que a través de la interpretación, el análisis, la evaluación e inferencia permiten el desarrollo del mismo y por decir, un espectador más crítico. Pero también es necesario hacer referencia a la lectura crítica. Allí nos encontramos con autores que han sido también citados por los investigadores anteriormente, como Casani, Wallach, Serrano y Madrid, Chacón y Corso. Estos investigadores, según la opinión de ellos, el proceso cognitivo y minucioso llevado a cabo durante la comprensión de la lectura lleva al lector a evaluar y a valorar lo entendido, expandiendo con este juicio los pensamientos, las reflexiones y ideas que son nuevas para el lector, evidenciando cómo el leer de forma crítica, en palabras del propio Kloster, por ejemplo, hace evidente la conexión entre leer y pensar de forma crítica. Ahora bien, ¿qué metodología se ha utilizado para llevar a cabo el análisis y la reflexión de todos los aportes ofrecidos por los expertos?
y por todos los autores de los cuales hemos hablado en el referente teórico. Bueno, nosotros nos hemos enfocado primeramente en desarrollar una metodología enmarcada dentro del enfoque cualitativo, que según Hernández, Fernández y Batista, el estudio se marca dentro del enfoque cualitativo, pues busca analizar críticamente el panorama que concierne a la problemática y señalar el carácter social y humano del mismo frente a su trascendencia en los ambientes escolares, y en este caso, en especial en lo universitario. La investigación, por otro lado, estuvo marcada en un nivel descriptivo, pues tuvo como finalidad establecer, determinar, identificar y describir la problemática planteada dentro del contexto en que se ubica. Esto según Danke y Hurtado de Barrera. En cuanto a la modalidad en la que se incluye el estudio, es una investigación de corte documental, pues busca examinar exhaustivamente a través de diversas fuentes como bibliográficas, electrónicas, documentales, revistas, audios, entrevistas o videos relacionados con una problemática de carácter social y educativo, que en este caso correspondió al uso del cine como herramienta pedagógica en la formación del pensamiento crítico de los estudiantes universitarios del área de inglés, permitiendo examinar intrínsecamente el carácter teórico desarrollado por los expertos en la actualidad. Esto según Kaufman y Rodríguez, y también otro autor como Alfonso. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones o los resultados de este análisis? Bueno, el cine, por decirlo de alguna manera, representa simbolismos culturales, representaciones e ideologías que de manera directa o indirecta intentan modificar la conducta de los espectadores. Esta misma idea también es apoyada por Giraud, ¿sí? El cine también se convierte en una segunda escuela que forma a su manera, a su imagen y a su semejanza. En consecuencia, dice, el cine se convierte en un posible medio que estimule y recompense la falta de la lectura de los textos. Asimismo, se busca a través del cine incentivar la reflexión como componente importante de la construcción del pensamiento crítico. Y por otro lado, entre las mismas conclusiones, entre las mismas discusiones y análisis que establecen los autores, se percibe un auge del cine independiente. Ya no es estilo monoforma, ¿sí?, del que hablaba Watkins, o del cine hollywoodense, sino es más, tiende hoy en día a esta generación a invitar a ser espectadores de un cine totalmente independiente y más emancipado. Todas estas situaciones, todos estos aportes también contribuyen a la formación o tienen repercusiones en la formación de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en los diferentes aspectos, en la inteligibilidad, el vocabulario y optimizar de forma integral las habilidades del inglés. Quiero cerrar este estudio, por decirlo de alguna manera, con una reflexión hecha por el cineasta inglés Orson Welles. Una película es una cinta de sueños. La cámara es mucho más que un aparato que filma. Es un medio por el cual nos llega un mensaje de otro mundo. Eso no es nuestro y lo que brinda al corazón es un gran secreto. Ahí la magia comienza. Muchísimas gracias. Gracias, Magíster Johnny Angola. La quinta y última ponente es la Magíster Eucari Andreina González Hernández, de Venezuela. Es licenciada en Educación, mención francés, egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Magíster en Lingüística de la Universidad Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara. Cursa actualmente un Máster 1 en Didáctica del Francés, Lengua Extranjera, en la Universidad de las Antillas, en la modalidad en línea y a distancia en Martinica, Francia. Además, es intérprete público del idioma francés, título otorgado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Es docente instructor ordinario de dedicación exclusiva del área de formación de competencias del francés en la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Coordinadora del área de formación de competencias del francés del Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Bienvenida. Queda usted con la palabra de la ponencia titulada La pedagogía de la escritura en francés en la educación superior.
Muy buenas tardes, autoridades de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, conferencistas, ponentes y público en general. En esta oportunidad les voy a presentar la ponencia titulada La pedagogía de la escritura argumentativa en francés en la educación superior. Este trabajo nace de una experiencia pedagógica con los estudiantes de la asignatura Producción de Textos Académicos del Francés de la Universidad de los Andes, cursantes de la carrera de Educación, mención Idiomas extranjeros, inglés y francés. El objetivo de este estudio se centra en la mejora del desarrollo de la competencia argumentativa escrita de los estudiantes de francés a través de la aplicación de una secuencia didáctica. El trabajo investigativo está apoyado teórica y metodológicamente en el modelo redaccional de Flower y Hay, 1981, así también como en los trabajos de Harpa 2013, Justo 2010, Quintero y Hernández 2012. El paradigma cualitativo es el paradigma en el que se circunscribe este estudio. Es de nivel descriptivo, pertenece a una investigación documental y se tomó como muestra las producciones escritas de los estudiantes de la asignatura antes mencionada. Se les pidió redactar cartas de motivación, en francés, lettres de motivation. Estas cartas de motivación, a pesar de que son consideradas por algunos autores como parte del género epistolar, ellas también dentro de su contenido poseen estructuras argumentativas, ¿okay? Estas cartas de motivación o letras de motivación son solicitadas, ¿okay?, para poder ingresar a una universidad francesa o postularse a un trabajo, ¿sí? Bien, entonces lo que se les pide a los estudiantes es que ellos puedan convencer a ese público, al destinatario, de que ellos son los candidatos ideales para obtener ese puesto o para ser admitidos en esa universidad. Bien, para poder revisar el desarrollo de la competencia argumentativa, se creó una pauta de evaluación. ¿Okay? Esta pauta de evaluación es a partir de los trabajos que se mencionaron anteriormente, ¿sí? Bien, esta pauta para evaluar la argumentación posee 4 criterios fundamentales. Tenemos la situación comunicativa, la enunciación, la calidad de la argumentación, la cohesión y la coherencia textual. Ella se divide en subcriterios y se evaluó con la ayuda de una escala de Likert que va desde no muy satisfactorio hasta un nivel muy satisfactorio. Inicialmente se les indujo a los estudiantes a redactar una carta de motivación para evaluar su competencia argumentativa y los resultados, de acuerdo a la escala de Likert, como se muestran en el cuadro, arrojaron que van desde medianamente satisfactorio a un nivel muy satisfactorio. Se les solicitó una segunda, una tercera y hasta una cuarta redacción de la carta de motivación, ¿sí? Para evaluar la evolución del desarrollo, de su desarrollo argumentativo. Esto es basándonos en los lineamientos del modelo de escritura procesual de Flower y Hay, ¿okay?, en el que se trata de prestar atención a la escritura como proceso y no a la escritura como un producto. Por eso se hacen revisiones sucesivas y se habla con los estudiantes
ellos piden asesoría, se les da asesorías personalizadas para poder llegar al nivel, como indica acá en este cuadro, al nivel muy satisfactorio. Esto es el resultado de las revisiones entre el docente y los estudiantes. Así que es un trabajo en conjunto. Bien, ¿qué podemos concluir de este trabajo? ¿Sí? Podemos concluir que gracias a esa pauta de evaluación para evaluar la competencia argumentativa, podemos revisar en las diferentes etapas ese proceso, ¿ok? Ese proceso evolutivo de la competencia escritural. Podemos observar cómo fue ese proceso en la fase diagnóstica y cómo fue ese proceso en las sucesivas revisiones hasta llegar a una redacción que alcanzará un nivel de desarrollo óptimo de la competencia escritural argumentativa. Los hallazgos evidencian que las secuencias didácticas nos ayudan a aumentar, ¿sí?, nuestros procesos cognitivos y metacognitivos. Es decir, nuestras propuestas en enseñanza deben articularse en torno a secuencias que puedan desarrollar, en este caso, ¿sí?, en este caso, la competencia argumentativa escritural, que es el punto focal de esta investigación. Pero también podemos diseñar otras secuencias que nos ayuden a evaluar y a fomentar el desarrollo de la competencia escritural en la narración, ¿ok? Por ejemplo, que es un género que también es bastante apropiado, ¿okay?, utilizado en la asignatura producción de textos académicos del francés. Tenemos también las aportaciones empíricas, es decir, el para qué de la investigación, de la presente investigación. ¿En qué nos aporta esta investigación? Pues esta investigación nos ayuda al fomento y desarrollo de una cultura de escritura académica. Nos ayuda también a tomar conciencia sobre la significación de la escritura argumentativa. Estimula a los docentes e investigadores a plantearse nuevos retos tomando en cuenta las realidades pedagógicas que nos permitan dejar atrás las prácticas obsoletas. Cuando nos referimos a prácticas obsoletas, hacemos referencia a que anteriormente se trabajaba la escritura como un producto y no como un proceso. Entonces, en este proceso de acompañamiento es donde nosotros vamos a tener unos resultados más favorables acerca del proceso de lo que involucra el proceso de composición escrita. Y más aún cuando se hace en una lengua extranjera, que se torna más complejo. Y por último, nos estimula a la renovación de los programas curriculares que se adecúen a las necesidades de los futuros profesionales que tenemos a nuestro cargo y que se ajusten a los intereses socioculturales del mundo actual. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde. Gracias, Magíster Eucari González. A continuación, iniciamos el foro de preguntas y respuestas. Comencemos con la licenciada Dubis. ¿Qué estrategias consideras más significativas para desarrollar el discurso en los niños, considerando la nueva normalidad de enseñanza ante el COVID-19? Buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que considerar dentro del desarrollo de las estrategias a través de esta nueva situación de la pandemia es el contexto en el cual se ubica el estudiante, porque a partir de conocer nosotros como docentes esas características y cuáles son las palabras que estos manejan,
podemos establecer cuáles son las falencias que hay en el establecimiento de su discurso. Una de las estrategias que me fue favorable durante el desarrollo de las clases en línea durante este año 2021 y gran parte de lo que fue el año 2020 es la realización de listas de cotejo, es decir, que los estudiantes realizaran una lista de las palabras que frecuentemente utilizan en el día a día cuando conversaban con sus amigos, con sus papás, con sus compañeros de estudio, indiferentemente de cuáles eran esas palabras. Por supuesto, colocándole al lado el significado correspondiente a cada uno. Con esto podíamos discutir qué significaban esas palabras y a la vez si eran pertinentes y qué utilidad tenían dentro del discurso y si eran coherentes cuando ellos construían su discurso. También otra estrategia fue la presentación de cuentos. Estos cuentos, por supuesto, se desarrollaban dentro de del horario de clases, cuentos cortos donde ellos pudieran subrayar aquellas palabras que ellos consideraban desconocidas, colocar al lado lo que ellos creían que significaba y al otro lado el verdadero significado después de haberlo consultado en el diccionario. Y con eso, oraciones frecuentes. Estas oraciones les podían permitir el desarrollo de discursos más amplios en forma de cuentos o mensajes cortos que lo podían ayudar a ellos a hablar mejor, a establecer un discurso más amplio teniendo en cuenta o considerando también las edades o las condiciones de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Gracias, licenciada Dubis. La pregunta que nos llegó para la magíster Andrea López es: ¿cómo se puede mantener el interés y motivación de los estudiantes por aprender a través de la virtualidad y en medio de una pandemia global? Buenas tardes a todos. Bueno, es bastante compleja la pregunta porque en medio de una pandemia global todos hemos sufrido los efectos y las consecuencias del confinamiento y de la pandemia. Entre ellos los estudiantes también. Entonces, una manera de motivar a los estudiantes en medio de esta pandemia es no solamente considerar que ellos pueden estar motivados o asumir que están automotivados, sino también a través del diseño instruccional, a través de las actividades, de las prácticas, de las evaluaciones, de todo lo que el docente le plantee, sea significativo y relevante para ellos. En ese sentido de que ellos encuentren que todos los contenidos y las estrategias y la metodología es atractiva y les despierta su interés, se puede mantener la motivación del estudiante durante el desempeño durante el desarrollo del lapso virtual. Ahora, no es suficiente con eso, ¿sí? Nosotros podemos integrar la tecnología y podemos integrar la tecnología pedagógicamente, pero el rol del docente en su componente humano es fundamental. Considero que algo importante que se debe retomar es la empatía. Así estemos trabajando en la virtualidad, la empatía y la comunicación es fundamental para que el estudiante sienta que está siendo escuchado, pero sienta además que tiene el apoyo y la guía de un tutor que está allí en ese proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, tendríamos que considerar varios elementos como el diseño instruccional, las actividades atractivas, relevantes, que partan un poco de las necesidades, de los intereses de ellos, pero también el apoyo del docente que le brinde confianza, empatía y una comunicación constante, de manera que el estudiante no se sienta solo desde la virtualidad, sino que sienta que tiene a un docente que lo apoya y también a los compañeros, porque es importante desarrollar el trabajo colaborativo y un aprendizaje social para que se pueda dar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje mediadas por las TIC. Muchas gracias, magíster Andrea López. A continuación, la pregunta que nos ha llegado es para el magíster Johnny Angola, la cual dice: ¿cuál es el rol del docente de hoy frente al uso del cine y su promoción en la formación del pensamiento crítico y su incidencia en el aprendizaje del inglés?
Buen día, agradecido de la participación, excelente pregunta. Escuchando a la ponencia de mis compañeros, colegas, respecto a la influencia que ha tenido la presencia de la pandemia en la actualidad, ¿sí? Agrega también un aspecto relevante e importante sobre los roles que tienen los docentes actualmente, y específicamente en la enseñanza del inglés. El profesor José Villalobos, de nuestra casa de estudio de la ULA, él decía, hablando sobre el enfoque whole language, que es decir, el inglés como un todo, y refiriéndose a los roles que el docente debe ser un docente holístico e integral. Sí, es decir, acapara muchísimas actividades, muchísimas funciones y variados ejercicios dentro de su función docente, valga la pena. Pero entonces, hoy en día, la crisis que ha generado esta situación a nivel mundial, pues le agrega, digamos, una actividad necesaria, como es también el de ser un docente motivador, el de trabajar también con la parte tecnológica, o sea, se pone a valer, y es necesario que el docente sea innovador, abierto a las exigencias que ha puesto pues actualmente la Organización Mundial de la Salud, así como otras organizaciones a nivel mundial que lo invitan a que tiene que expandirse, verse obligado a responder también a las vicisitudes que se presentan en el campo educativo. En este sentido, pues, a abordar tecnologías, ¿sí? Que no siendo tan pomposas como los smartphones, por ejemplo, sean nuevamente valoradas, pero con una función desde una perspectiva más social, más crítica. Entre ellos tenemos, pues, la lectura de la imagen. Entonces, en este sentido es recobrar y valorar la función que tiene el cine y la televisión. Entonces, tenemos un docente motivador que debe encajar o debe valorar también los materiales auténticos, como decía Larsen, Freeman o Goodman, entre ellos la información, el mensaje que transmiten los medios audiovisuales, entre ellos el cine, entre ellos la película. Entonces, también tenemos otro rol del docente como orientador, es decir, un docente que valora y toma responsablemente el mensaje que transfiere el cine. En este sentido debe desarrollar actividades antes, durante y después de la película. Es decir, el ejercicio didáctico que ejerce el docente y que ejerce también la misma película debe ser planteada con la finalidad de motivar al estudiante desde el punto de vista intrínseco y extrínseco, y que estas acciones le permitan a organizar el docente no solamente las actividades con el uso del cine dentro del aula de clase, sino fuera de ellas. Es allí donde se hace necesario despertar el rol, digamos, de monitor, que el docente guíe al estudiante con la finalidad de que él desarrolle un aprendizaje autónomo, es decir, que haga una lectura de lo que observa a través del cine, no con un propósito de ocio, de diversión, porque cada estudiante tiene sus propios intereses, pero también la finalidad o la intención es que el estudiante, además de divertirse, además de sentirse motivado por el mensaje que transmite la película, él pueda desarrollar elementos o actitudes reflexivas de comprensión, de análisis, de inferencia y de evaluación. Entonces, allí tenemos un elemento clave que le decía el doctor Casani, es decir, desarrollar un estudiante que no se mantenga netamente pasivo frente a la información que recibe allí, sino que sea emancipado, como decía Giraud, Watkins, o como el mismo Freire decía, no es un estudiante que sea allí simplemente un banco que recibe la información, sino que esa información se reciba con el propósito de transformar su actitud y que él sea heredero. Por eso es que estamos hablando de formación de estudiantes universitarios, sino que cuando salga al ejercicio de sus funciones como un docente activo, pues él logre también transferir toda esa actividad que ha sido desarrollada en su formación de pregrado, la pueda llevar al ejercicio de la escolaridad, ya sea en los diferentes niveles del sistema educativo. De allí la influencia que tiene también importante en la enseñanza del inglés. Es decir, no solamente el estudiante va a desarrollar las competencias, los aspectos del pensamiento crítico, sino que también va a ejercer como el mensaje del cine como un elemento, un recurso auténtico para desarrollar las competencias comunicativas, las competencias discursivas, el incremento del vocabulario, el incremento por las expresiones, lo que es la pragmática, entre otros elementos importantes de la enseñanza del inglés, ya sea como segunda lengua o como lengua extranjera. Entonces, es múltiple
múltiples los roles que tienen los docentes de hoy, porque cada década, cada siglo le añaden nuevos elementos, nuevas responsabilidades que el docente de inglés o de otras especialidades pues deben asumir al fin y al cabo. Sí, es igualito como nosotros estamos aquí hablándonos en las competencias tecnológicas. Entonces está en boga que el docente pues tiene que estar al día, lo que se llama update, estar actualizado. Gracias y excelente pues la pregunta, y espero que le haya respondido a todos los participantes. Muchas gracias, Magíster Johnny Angola. Gracias a las personas que realizaron las preguntas y damos por concluido el foro por ahora. Damos también por concluida la primera sesión del segundo Congreso Virtual Internacional, Reflexiones de la Formación Pedagógica en Nuevos Escenarios Educativos. Agradecemos a todos los conferencistas, ponentes y participantes por su conexión al evento. Con ello les extendemos la invitación para mañana a la segunda sesión del evento, en la que habrán temas relacionados con la formación pedagógica, el aprendizaje sustentable, entre otros. Nos vemos mañana. Feliz noche.